Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe, con el apoyo de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Este espacio se forja gracias a patriotas peruanos, ciudadanos que tienen un profundo amor por la patria, que en estos tiempos complicados son voceros en diferentes colectivos, medios de comunicación digital, a través también de la prensa, que tienen la finalidad de rescatar los valores de nuestra nación, donde pues en estos tiempos peligra la democracia de nuestro país. Y un tema no menos importante en estos complicados momentos que atraviesa nuestro país es la educación peruana, por supuesto, donde los tiempos de tecnología han llegado prácticamente a todos los rincones de nuestra patria. Todos los jóvenes están inmersos en el mundo de las redes sociales, en el Facebook, TikTok, Instagram, en el YouTube. Sin embargo, no es necesariamente una herramienta que contribuya a forjar los valores, a adquirir conocimiento, digamos en su mayoría. Las redes sociales son importantes, por supuesto, podrían ser fundamentales para la transmisión de conocimiento, de valores que tanta falta hace y tan carente es en la educación peruana. Sin embargo, pues los jóvenes han perdido ese hábito de la lectura que no se fomenta en los colegios porque no tienen las herramientas y los mecanismos para que esto se produzca. Las bibliotecas escolares, ¿cómo están en nuestro país? Bibliografía que no está ya actualizada, no hay computadoras acorde a la realidad y a la exigencia de un mundo global donde avanza a pasos agigantados, y el Perú está prácticamente en los últimos lugares en lo que es lectura y educación. Por eso hemos invitado a la ingeniera Paola Alfaro. Ella tiene una maestría en creación literaria para conversar de esto que es importante, la lectura, sobre todo en nuestros jóvenes, cómo se ha ido perdiendo ese hábito. Creo que en una época anterior todavía tener una buena biblioteca en casa era sinónimo de, pues, de alguna forma una carta de presentación. Hoy por hoy las redes sociales ha distorsionado, ha quebrado ese hábito que tenían los jóvenes, pero también los mayores, de por lo menos leer un buen libro al mes o por lo menos al año. Hoy ya no se ve esas buenas costumbres. Bienvenida, Paola, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar sobre un tema como este, ¿no? Que como bien dices, muchas veces no se valora como se debiera, ¿no? Y sobre todo creo que no se aprecian o no se ven las ventajas que le aportan a una persona el leer, ¿no? El darse un tiempo para leer. Como dices tú, hay muchas distracciones hoy en día, están las redes sociales, está el cable, la televisión, y todo eso yo creo que está muy bien. O sea, es parte de tu día a día, de tu vida, no tiene por qué dejarse de lado. Pero yo creo que siempre es útil reservar un tiempo para cosas como esta, ¿no? Como la lectura, que nos aporta tanto, ¿no? ¿Por qué es importante la lectura, Paola? La lectura es exigible, es parte de la responsabilidad escolar, porque los niños todavía están en formación de su raciocinio, en formación de su conciencia, de sus valores cívicos, de sus valores morales. Entonces la lectura es obligatoria porque estimula la imaginación, la creatividad, genera memoria, genera análisis crítico, pensamiento analítico, las destrezas matemáticas, la creatividad literaria. Es decir, la lectura es la puerta prácticamente para que un ser humano pueda ser un mejor ciudadano, un ser humano más feliz. Hay una frase que me encanta: leer da felicidad,
pero la felicidad no se puede obligar, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente es obligatorio en la etapa escolar, pero ya cuando culminamos la etapa escolar, los jóvenes hoy por hoy ya no leen, y los adultos mucho menos, ya con las responsabilidades cotidianas del trabajo, ya no hay ese espacio para seguir alimentando el espíritu, ampliando el conocimiento en cualquier campo del saber, en la literatura, en los números, en toda la gama universal de conocimiento humano que nos han dado grandes científicos, grandes pensadores. Por eso es que hoy por hoy tenemos un ciudadano adormecido y se inserta a las redes sociales ya como una especie de adormecimiento colectivo. Ya no pensamos en lo que está pasando en el día a día, en nuestra realidad social, en todos los problemas que estamos atravesando, porque si tuviéramos ese valor de la conciencia que nos da la lectura, de el tener nutrido el pensamiento, tendríamos una reacción rápida, una respuesta, una capacidad de indignación y tomaríamos acción de alguna forma. Cómo la lectura forja la cultura de una nación, los valores de una nación. ¿Por qué es importante rescatarla, Paola? Bueno, tú has dicho muchísimas cosas ya que me parecen ciertas. Yo creo que una persona que lee es más difícil que la engañen. Es más difícil que la manipulen con clichés, con frases hechas. Es más difícil que la convenzan de cosas en las que no cree, ¿no? Y además de eso hay muchas otras cosas que te aporta la lectura. Yo creo que la lectura te diferencia. En el ámbito laboral, por ejemplo, una persona que lee se nota, es capaz de expresar sus ideas con claridad, es capaz de enfrentarse a una página en blanco y volcar lo que sabe de una manera clara, sencilla, coherente, ¿no? Hay muchos profesionales, estudian muchísimo, saben muchísimo los temas relacionados a su profesión, pero no saben volcarlo. Y eso es muy importante porque ¿cómo comunicas lo que sabes si no tienes esa habilidad de poder redactar con claridad? No, yo creo que eso te aporta la lectura principalmente, ¿no? Pero además la lectura es divertida, o tiene que serlo, porque si no, nunca se te crea el hábito. Entonces, y la lectura, cuando realmente encuentras lo que te gusta leer, es algo que te ayuda a vivir otras vidas dentro de la tuya misma, es algo que te hace viajar. Y no solo viajas en el espacio, viajas en el tiempo también, ¿no? ¿Quién no ha disfrutado de una novela histórica que te hace retroceder hasta donde a ti se te antoje, ¿no? Entonces, eso te aporta muchísimo. Como tú dices, también desarrolla mucho la creatividad. Cuando uno lee, imagina lo que el autor le está describiendo. O sea, uno pone una partecita de la novela prácticamente. O sea, a diferencia de una película o una serie que está muy bien, que es muy divertida y que también debe tener su espacio, ahí está todo masticado. Uno no aporta nada, uno solo recibe. Cuando uno lee, uno aporta a la historia, imagina, y eso te desarrolla. Uno viaja junto con las líneas, con las palabras, porque el autor puede plasmar una idea en una novela, ¿no es cierto? Pero cuando uno lee, el ejercicio de la lectura tiene otra dinámica de pensamiento, es otro tipo de ejercicio cerebral. Exacto. Porque no solamente uno acompaña en cada palabra, en cada frase, sino tiene su propia imaginación. Entonces se desarrolla la creatividad, exacto, el análisis, el cerebro, digamos, va dinamizándose mucho más, exacto, va mezclando, sí, la historia, el tiempo, las palabras, y enriquece el vocabulario. Exacto. No solamente la parte profesional, cuando uno está obligado a saber técnicamente su profesión, sino la lectura ampliamente como un hábito del ser humano. Y eso, por supuesto, cuando se pierde ese valor, ese hábito, eso se traslada a una cultura, a una sociedad con una cultura tan pobre y carente
de plantear buenas ideas, de hablar, de participar en la realidad social de su país, de su comunidad. Es decir, la lectura realmente es una gran herramienta tan potente para construir sociedades, para construir identidad, para construir cultura. No solamente es la parte del conocimiento que te da una profesión, cualquiera fuera esta, que es la parte técnica, la parte dura, la parte material, sino el hábito pleno de la lectura que te da, pues, ese valor del pensamiento analítico, del pensamiento crítico, de los valores que se forjan también a través de la lectura. ¿Cómo rescatamos ese valor en nuestra sociedad que está tan deteriorada en el Perú en estos tiempos de crisis generalizada, podríamos decirlo? Pero la lectura, además de todo eso, también es diversión, es placer. Y eso es importantísimo, ¿no? Como mencionaba antes, es salirte de tu vida un ratito para vivir otras vidas y mezclarte con otras cosas y aspirar otras cosas, y entonces eso y encuentras verdades universales, encuentras verdades universales con las que te identificas. Entonces es maravilloso para mí. Yo creo que en todo lo que uno hace debe tratar de encontrar esa cuota de diversión que te ayuda a sobrellevar todo, ¿no? Yo a mi hijo, por ejemplo, tengo un hijito de 10 años, cuando se va al colegio no le digo, anda, aprende, tráeme buenas notas, no sé qué, yo le digo, diviértete. Anda y diviértete, porque tienes que aprender a que el aprender sea divertido. Entonces, en este caso, leer tiene que ser divertido para ti, porque si no, nunca vas a crear ese hábito y nunca vas a leer la cantidad que hace falta realmente leer para poder adquirir todo esto que tú has descrito. Estaba leyendo unas estadísticas en el Perú. Realmente algunos dicen se lee 3 libros al año en promedio, otros dicen 1 libro al año en promedio, y eso es poquitísimo, no es casi nada. Entonces creo que nos estamos perdiendo de mucho. Nos estamos perdiendo el mundo. Exacto, nos estamos perdiendo el mundo, nos estamos perdiendo el saber cómo piensan otras personas, el saber qué hay el conocimiento en otros lugares. Universal, ¿no? Exactamente. En todas las, digamos, en toda lo amplio que es el conocimiento universal de la biología, la ciencia, la historia, que es tan maravilloso, el poder remontarnos a épocas donde éramos, digamos, rudimentarios en todo lo que es el derecho, en la arqueología, en fin, toda una infinidad. Qué hermoso es conocer, poder encontrarse y comparar nuestra realidad con esos tiempos, y a partir de eso podernos proyectar también como sociedad a un mundo mejor, a un mundo donde los ciudadanos podamos convivir en mejores condiciones de vida, pero en mayor amor, en mayor paz, en mayor prosperidad. Y eso nos perdemos cuando perdemos el hábito de la lectura. En los colegios, por supuesto, no tenemos ni siquiera bibliotecas, no tenemos ni libros antiguos, no hay los equipos de cómputo necesarios para acceder con la tecnología, que la tecnología en estos tiempos es tan veloz, tan cambiante. Ya uno puede ver inmediatamente en el YouTube lo que ocurre, por ejemplo, en la NASA, lo que está pasando en otras universidades del mundo. Es decir, ya no hay límites. ¿Por qué el Perú ha claudicado? ¿Por qué está tan quebrada esa barrera, ¿no? No hay acceso al conocimiento a través de los colegios. Pero justamente lo que mencionaste de la tecnología es también muy importante. Bueno, cuando yo era una niña y empecé a leer hace mucho tiempo, no había alternativa, o sea, o te conseguías el libro físico o no leías, ¿no? Y yo me acuerdo que a veces quería leer un determinado libro y no lo encontraba, entonces ya, pues, ¿qué vas a hacer? Nada. Pero ahora hay libros electrónicos. Exacto. Entonces los libros electrónicos, hay muchas personas que dicen no me gustan, no me voy a acostumbrar, es incómodo. Pero yo creo que en muchos casos tal vez es porque no han probado. Porque las aplicaciones que están diseñadas específicamente para leer tienen muchas cosas que te ayudan con la lectura. O
O sea, puedes, por ejemplo, agrandar el tamaño de la letra, disminuirlo, puedes subrayar, puedes crear notas que después las puedes utilizar. Recortar, y lo bueno, sí, subrayar. exacto. Y lo bueno es que tienes acceso prácticamente a todos los libros del mundo. Y a un costo mucho menor. Es decir, no no hay tienes, excusa. ¿Qué es lo que nos está exactamente. faltando entonces? Esa es una buena pregunta para la que yo quisiera tener respuesta. No sé, yo normalmente a la gente le digo, agarra una novela y si no te gusta, déjala. Déjala y busca otra hasta que encuentres lo que te gusta. Eso yo creo que es la clave, ¿no? Conocerse, saber qué más o menos te puede gustar y en base a eso escoger lo que vas a leer, ¿no? Y si aún así llegas a un libro que no te gusta, pues déjalo. Déjalo y toma otro, pero no dejes de leer. Creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo en estos tiempos, Paola, que existe el Netflix, por ejemplo, existen muchas plataformas para ver películas impresionantes, por supuesto, y hermosas, y documentales también muy lindos, donde también se puede adquirir conocimiento, pero el hábito, la actividad, la acción de leer tiene otra dinámica, otra lógica, otro efecto en la formación del cerebro, pero también la formación del espíritu de la persona. Por supuesto, una no reemplaza a la otra, pero en estos tiempos ya prácticamente la gente no lee, sino ya tenemos la facilidad de las películas y ya la gente no tiene ese hábito de la lectura. ¿Por qué es importante no perder ese hábito, Paola? ¿Por qué es necesario? Yo creo que por todas las cosas que más o menos hemos venido diciendo, ¿no? El leer te hace un mejor profesional. El leer te ayuda a aprender. Siempre vas a aprender algo de un libro que leas. Algo. Aunque sea un libro muy sencillito, muy cortito, siempre te va a enseñar algo. Además, te ayuda a desarrollar la creatividad, la imaginación. Eso es algo que a veces falta mucho en los ambientes laborales. Eso no te dan los videos, por ejemplo. No, porque no te ejercitas, no ejercitas la mente, ya te lo dan todo hecho. Ya no imaginas, ya no creas junto con el autor, ¿no? Ya no se forman imágenes en tu mente cuando ves una película, porque ya todo está ahí, está dado, lo cual está muy bien, pero creo que uno tiene que darse espacio para todo, ¿no? El objetivo, digamos, de las películas es más de placer, de distracción, pero de la lectura no necesariamente, sino también se enriquece el vocabulario, exacto, se ejercita la capacidad de pensamiento, es un 2 por 1, es como un creatividad. combo. Sí, por supuesto. Entonces, exactamente, te aporta ambas cosas. Lo que pasa es que de repente es un pequeño esfuercito inicial el que tienes que hacer para dejar lo fácil que es ver una película e intentar sumergirte en una historia, ¿no? En un libro. De repente es un pequeño esfuerzo inicial que a veces es, o sea, uno llega cansado del trabajo, las obligaciones en casa, etcétera. Entonces te falta de repente esa energía para meterte, ¿no? Pero sí es un esfuerzo. Sí, puede ser un esfuerzo inicial, pero una vez que pasas esa barrera, tienes un mundo de posibilidades y tienes un disfrute que no lo vas a tener con otra cosa. Yo estoy segurísima. ¿Y cómo, digamos, hoy por hoy los padres de familia tienen esa gran responsabilidad? Digamos, en estos tiempos han claudicado los padres de familia de poder acompañar de lo que reciben los niños en el colegio, y la lectura prácticamente ya se ha dejado de lado, ¿no? Solo las lecturas obligatorias. ¿Cómo hacemos para decirle, en todo caso, a los padres de familia, cómo pueden motivar a sus hijos a recuperar ese hábito de la lectura en los niños tan importante? Porque si de niños no leen, de adultos va a ser mucho más difícil, más con las aplicaciones, con las redes sociales, con la televisión, el cable, ya los niños... Son como un imán, todas esas cosas. ¿Qué pasa cuando en el tiempo ya los niños dejan de leer? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el país? Yo creo que pierde mucho la sociedad, ¿no? Se vuelve una sociedad de personas poco críticas, ¿no? De personas que... Adormecidas. Sí, adormecidas, que de repente escuchan a un político en una entrevista en la televisión y el político los llena de frases hechas y simplemente no se dan cuenta, no toman atención, no les parece mal, porque no han visto el otro lado.
¿no? Y no notan de repente la diferencia entre una persona que realmente les está transmitiendo un mensaje importante y el otro que no te está diciendo nada, que habla y no te dice nada, ¿no? Yo creo que todo eso te da la lectura, ¿no? ¿Y cómo hacer que los niños lean? Esa es una pregunta que yo también me hago todo el tiempo, ¿no? Con mi hijo, por ejemplo, bueno, para empezar, lo llevo a las librerías y le digo, escoge lo que quieras, pero escoge. No Claro. se pasa a veces un montón de tiempo mirando todo y me sale después con un cómic, pero no importa. Claro. Ok, lee el cómic y ya después escoge otros libros, ¿no? Y por supuesto yo estoy detrás de él preguntándole, ¿ya leíste? ¿Ya leíste? Y nunca le digo, deja de ver televisión para leer al 100%, ¿no? Siempre, ok, mira televisión, mira tu, juega con el celular un rato, pero un ratito lees. Y insistiendo, ¿no? Creo que es la Claro, única forma. Paola, Sí. qué interesante conversación hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias por habernos Encantada. contado esta pincelada de un valor tan importante, un hábito fundamental en nuestro país, que es el hábito de la lectura, que no es un tema que se toca en los medios de comunicación porque la verdad es que a nadie le interesa, pero creemos desde Rescatemos Valores que es importante recordar esos temas que engrandecen a nuestra nación, el hábito de la lectura, que hoy en estos tiempos donde la educación peruana está tan debilitada, no solamente por el abandono del Estado, que ha claudicado en su rol de forjar ciudadanos de bien, ciudadanos con valores, sino por las corrientes ideológicas, además, que van atacando la institución de la familia, por las corrientes ideológicas que van debilitando el valor, los valores de nuestra sociedad. Por eso es importante que los padres de familia estemos atentos en estos tiempos a lo que sucede en el conocimiento de nuestros niños, no solamente en la parte del conocimiento como tal, de ciencias, de humanidades, de literatura, sino sobre todo en algo fundamental, en el forjar de los valores que van a ser de nuestros niños ciudadanos de bien en el futuro. Lo que estamos viviendo hoy es el resultado de un abandono sistemático de la educación y que también los padres de familia han claudicado en ese rol de forjar los valores de nuestros niños, pero esto, si no tomamos conciencia ahora, se va a agudizar más adelante y lo vamos a seguir sintiendo en crisis que no hemos imaginado, en crisis peores a la que estamos viviendo el día de hoy. Por eso, desde Rescatemos Valores, desde la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, le decimos siempre a nuestros padres de familia, rescatemos esos valores, ese hábito de leer que de alguna forma creativa, que los padres de familia con ese amor tan inmenso que tienen por sus hijos, puedan fomentarlo en los niños. Existen muchas aplicaciones hoy por hoy que te ayudan a dinamizar el ejercicio de la lectura, porque es en la lectura donde se encuentra la verdad, en la historia, en la ciencia, en la biología, en la arqueología, en toda la gama de conocimiento que es tan amplio, porque el saber no ocupa lugar. En cambio, los videos, las películas es un producto que ya está preestablecido y generalmente tienen una alta carga de ficción. No es la realidad y tiene solamente el objetivo de generar diversión, placer, excepto muchos documentales. Sin embargo, el camino de la lectura tiene otra dinámica, otro objetivo, que es el de forjar, primero de transmitir la verdad, pero también de dinamizar el cerebro del niño. No perdamos ese hábito y los padres de familia están llamados, como siempre, a recuperar, a rescatar ese valor tan importante en la familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Nelly Cuadros y esto fue Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchas gracias.